Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. La declaración del reportero resonó en la sala de redacción como un eco imposible de ignorar. Sus palabras fueron exactas y directas. Zeng hizo llorar a Mahasin en el coche. El presentador, al reproducir la frase, mantuvo el mismo tono de contundencia, sin modificar ni una sola palabra. Era una afirmación que no requería adornos para llamar la atención. Su fuerza radicaba en su simpleza y en la imagen que evocaba. No hubo necesidad de añadir nada más para que el interés del público se encendiera. El presentador explicó que el testimonio provenía de una fuente que no titubeó al darlo. Titubeó al darlo. No se trataba de un rumor vago o una suposición, sino de una frase con la seguridad de quien lo había presenciado. La narración en directo buscaba mantener intacta la esencia del momento. Al decirlo, la voz del presentador pausó después de «en el coche», como para dejar que el silencio completara el impacto. Esa pausa fue suficiente para que los oyentes sintieran el peso de las palabras. Era un momento que, por sí solo, bastaba para generar preguntas. No había contexto adicional, y ese vacío hacía que la frase ganara aún más fuerza. El presentador, consciente de ello, decidió no especular. Su labor consistía en transmitir lo que se había dicho tal cual. Tal cual. Dejar que cada oyente imaginara el resto era parte del efecto. La escena se volvía tan personal como universal, dependiendo de la interpretación de quien escuchara. Y esa interpretación era imposible de controlar. En la narración, el coche se transformó en un escenario de importancia. El presentador remarcó cómo ese espacio reducido, privado y sin escapatoria añadía intensidad a la imagen mental. Un coche no es solo un medio de transporte, es también un lugar donde las emociones pueden crecer sin distracciones externas. La frase del reportero, sin proponérselo, había pintado un cuadro que todos podían visualizar. Esa claridad visual explicaba su impacto inmediato. A medida que avanzaba el relato, el presentador destacó que la fuerza de las noticias no siempre reside en la cantidad de detalles, sino en la calidad de la imagen que generan. En este caso, una sola oración había cumplido ese objetivo. La audiencia, atenta, parecía más interesada en las posibles causas que en cualquier otra cosa. Pero no había causas disponibles, y eso alimentaba el misterio. La frase se convirtió, sin proponérselo, en un enigma abierto. El reportero no añadió ni una palabra más. El presentador subrayó que esa contención también era parte de lo que hacía que la afirmación destacara. En un mundo donde se suele exagerar o adornar, mantener un testimonio tan breve era casi inusual. Esa brevedad le daba credibilidad y, al mismo tiempo, dejaba abiertas todas las interpretaciones posibles. En el estudio, el presentador repitió la frase varias veces a lo largo de su narración. Cada repetición sonaba diferente, pero igualmente cargada. Algunos oyentes notaban un matiz de sorpresa en la primera mención, de análisis en la segunda, y de reflexión en la tercera. Esa repetición, lejos de agotar el tema, lo afianzaba en la memoria de todos. El resultado era un interés que no decayó en ningún momento. A lo largo del programa, el presentador evitó dar su opinión personal. Su papel era claro: transmitir lo dicho por el reportero con fidelidad absoluta. Y esa neutralidad servía para que el público sintiera que no se estaba manipulando la información. Cada quien podía decidir qué pensar. El testimonio así se mantenía puro y sin interferencias. La audiencia, según las llamadas recibidas en la emisora, reaccionó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Algunos querían saber si el llanto había sido evidente o contenido. Otros, qué palabras habían provocado tal reacción. El presentador, sin embargo, insistía en que esas respuestas no estaban disponibles. Y esa insistencia reforzaba la intriga. En los pasillos de la redacción, la frase comenzó a repetirse casi como un lema.
Zeng hizo llorar a Ma Xin en el coche. Se convirtió en la oración más comentada del día. El presentador relató que incluso fuera del programa, el equipo de producción no podía evitar mencionarla. Era imposible no pensar en ella. El coche, como elemento central, volvió a ocupar un lugar en la narración. El presentador reflexionó en voz alta sobre cómo los lugares cerrados intensifican las emociones. Allí, sin público ni distracciones, las palabras pueden pesar más. El llanto, en ese contexto, adquiere un significado distinto. Y eso es lo que el testimonio transmitía, sin necesidad de describirlo. El reportero que había hecho la declaración no buscaba atención, según recalcó el presentador. Lo dijo como quien informa algo que considera relevante y sigue adelante. Esa naturalidad era otro de los motivos por los que la frase había ganado tanta atracción. No había dramatismo añadido, solo hechos, o al menos, una percepción directa de los hechos. El impacto de la frase fue tal, que otros medios comenzaron a recogerla. El presentador mencionó cómo, en pocas horas, el testimonio ya circulaba en distintas plataformas. En todas ellas, se repetía exactamente igual. Ese respeto por las palabras originales demostraba que no era necesario alterar nada para que funcionara como noticia. En la narración en vivo, el presentador no aceleró ni una sola parte del relato. Cada palabra se dijo con claridad y espacio. El ritmo pausado permitía que los oyentes imaginaran cada elemento. Y esa invitación a visualizar era lo que mantenía la atención intacta. El testimonio, además, tenía una cualidad de frase memorable. El presentador explicó que en periodismo hay oraciones que, por su estructura y contenido, se quedan grabadas. Esta era una de ellas. Su simplicidad la hacía fácil de recordar, pero su carga emocional la hacía imposible de olvidar. Con el paso de las horas, la declaración del reportero comenzó a tener un efecto en cadena. El presentador relató cómo, en distintos contextos, la gente la repetía como ejemplo de un momento de tensión. En reuniones, conversaciones y mensajes, la frase aparecía una y otra vez. Era como si hubiera adquirido un valor simbólico. No todos reaccionaban de la misma manera. Algunos escuchaban la frase y fruncían el ceño, como intentando descifrarla. Otros sonreían con cierta ironía. El presentador observó que, precisamente por eso, la frase había logrado algo que pocas noticias logran: provocar reacciones diversas y personales. El cierre de la narración fue tan sobrio como el inicio. El presentador volvió a decir la frase exactamente igual a como la había recibido del reportero. No añadió nada. Solo dejó que las palabras quedaran flotando en el aire. El silencio posterior fue, quizá, más elocuente que cualquier explicación. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.